Muy bien. ¿Arrancamos, Rodrigo, entonces? Ahora el punto que vamos a ver hoy es el tema de tensión y deformación de los materiales. Digamos que es una cadena de lo que venimos viendo, que ya hemos visto sección, áreas, tipos de los distintos tipos de materiales. Eso fuimos viendo en la clase anterior. Entonces hoy vamos a ver lo que sería el estado de la tensión y de la deformación de los materiales. Vos cuando tengas alguna consulta o algo, ahí nomás me indicás, ¿no? Bueno, primero vamos a saber qué es tensión. Primero veamos qué significa tensión, o vos más o menos tenés un conocimiento a lo que estamos refiriendo, siempre llevada a los materiales, ¿no? Ahí está María en la sala, ahí van ingresando más chicos. Hola María. Bueno, estábamos hablando con Rodrigo el tema de a qué estamos llamando el estado de tensión de lo que sería un material, donde hacemos referencia a la tensión, se refiere a las fuerzas internas que experimenta un material cuando se le aplica una carga. Son todas esas fibras internas que hemos hablado en varias oportunidades, a la cual le aplicamos una carga, ¿verdad? Estas tensiones, yo al aplicar una fuerza, un esfuerzo, las tensiones van a tener a dispersarse en distintas direcciones. ¿Vas bien, Abrigado? Bueno. Perdón. Continuamos. Bueno, decíamos que la tensión, ¿verdad? La tensión de cada material que llevado a un esfuerzo van a actuar en distintas direcciones. Por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es un material rígido al cual yo le voy a ejercer un esfuerzo central. ¿Qué va a suceder con esto? Ya vemos que puede ser tensiones hacia abajo, hacia arriba, hacia los laterales. Las fibras internas van a llevar sus tensiones a distintos lugares, a distintas orientaciones. Entonces ahí vamos a tener distintos tipos de tensiones. Tenemos la tensión normal, que es la que actúa perpendicular a la superficie. Yo tengo mi superficie y mi tensión es la que va a actuar de forma perpendicular, no paralela, perpendicular. Entonces es una tensión normal. Después tenemos la tensión cortante, que ya hemos visto también, es aquella en donde el elemento tiende a ir en distintas orientaciones, ¿verdad? Si uno va hacia arriba, el otro es hacia abajo, si uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás. Siempre en sentido opuesto, estamos hablando de una tensión cortante, y después tenemos la tensión axial, en donde donde se alargan. Las tensiones axiales son, por ejemplo, en los cables, todo elemento donde la tensión se alarga. ¿Y qué sería la tensión? La fuerza, ¿verdad? La fuerza que está ejerciendo esas fibras de los materiales. Vamos bien, chicos, no hay nadie, ustedes me avisan por favor si tenemos algún otro compañero. Bueno, entonces ya está, hemos visto qué es la tensión, cuál es el estado de la tensión. Ya sabemos que son fuerzas internas que experimentan todos los materiales que tienen cuando se le aplica una carga. Yo bien aplico una carga a cualquier material y el elemento reacciona de distintas maneras con sentidos diversos. Estas tensiones las tenemos como tensión normal,
la tenemos como tensión cortante y la tenemos como tensión axial. Si ustedes hacen un retroceso para atrás, lo vimos como fuerzas también. También vimos las áreas. En todo eso vemos, en todos los materiales los vamos trabajando con distintos nombres, pero dándole una función distinta, un accionar distinto, un accionar nuevo. ¿Cómo medimos esa tensión? ¿Cómo medimos esas fuerzas internas? Esa tensión, eso es lo que está luchando para no romperse o para tratar de conservar la misma forma. ¿Cómo la medimos? Hay un cálculo donde tenemos lo que sería la tensión normal. Ya sabemos que la tensión normal es la que nos lleva a un esfuerzo perpendicular. Tenemos la fuerza aplicada, porque no es tan solo el sentido de la fuerza, sino si es mayor o menor esa fuerza aplicada. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el área. Tenemos el área del elemento. Pongamos, por ejemplo, esto, ¿sí? Yo tengo mi tensión nominal, ¿verdad? La que es perpendicular al elemento. Tengo, que hemos dicho, la fuerza aplicada, o sea, cuánto de peso es esta fuerza, mayor, menor, mediana. Y a su vez tengo el área, que también ya lo hemos visto. Chicos, ¿me están viendo bien? Porque me dicen de que mi conexión no está buena. ¿Cómo vamos? ¿Me pueden dar indicaciones, por favor? Ah, bien, se ve. ¿Se va comprendiendo lo que es tensión? Recuerden que hoy vemos tensión y deformación. Primero vamos a arrancar con el aspecto de la tensión, de cómo está resistiéndose el material a esa futura deformación. Después que hemos visto la tensión y los elementos que intervienen en esa tensión para medirla, también tenemos el estado en la que se encuentra. Nosotros tenemos estados, así como conocemos los estados líquido, sólido y gaseoso de algunos elementos, los materiales sólidos que no pueden pasar a otro estado de líquido o de gaseoso, pero sí pueden pasar a otro estado de deformación, digamos que sería la única manera en que cambiaría algo sólido, como por ejemplo nosotros utilizamos mucho, vamos a utilizar en la construcción seca y que venimos viendo el tema madera. Si yo tengo un elemento de madera, es sólido, ¿verdad? Más allá que tenga mayor o menor dureza, pero siempre es un estado sólido. Lo que sí, de acuerdo al tipo de tensión al que va a ser llevado, se puede deformar por sus fibras de una u otra manera. Vamos a ver un grafiquito, lo vamos a ver varias veces, pero por ahí, en lo que es la madera, de acuerdo a lo que es la tensión, acá tengo, ¿ves? Por ejemplo, tenemos un elemento que hablábamos recién, que está soportando ¿qué cosa? La tensión nominal, ¿sí? Esta tensión nominal que nos está llevando, una tensión normal que nos está llevando a la opresión de estas fibras centrales, en donde ¿qué está sucediendo con el elemento? Lo está deformando, está generando que estas fibras a la cual este peso, esta sería la superficie de deformación, tienda a ¿qué? A doblarse. Y acá comenzamos a ver nuevamente lo que veíamos, la flexión, la compresión en esta parte, y acá tenemos un esfuerzo puntual y en la deformación nos está indicando que los esfuerzos contrarios están contrarrestando y están logrando la deformación del elemento, ¿verdad?
Acá tenemos otro valor de resistencia, que es, ¿se acuerdan que cuando es un elemento esbelto y tenemos una carga puntual, que se genera una compresión? Y acá tendría una igualdad de resistencia. Tenemos el esfuerzo normal y obviamente su oposición dentro de lo que es la figura. Acá en este esfuerzo va a generarse algo. Si yo tengo un esfuerzo de ambos lados, en donde estoy generando una compresión, este elemento va a sufrir una deformación. ¿Cuál creen ustedes que será esa deformación a la cual va a estar aplicado? No tengo micrófono. ¿Por qué no tienen micrófono? Yo lo puedo habilitar. ¿Cómo sería? ¿Qué ocurre, chicos? Díganme. ¿No me escuchan o qué? Uy, no, ¿por qué no pudieron ver? Vuelvo de nuevo. A ver, pongo de nuevo compartir pantalla. Ahí, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver ahora? ¿Qué habrá pasado recién? No importa, volvemos de nuevo. Cuando hablaba, lo que dije, ¿sí se escuchó por lo menos? Cuando hablábamos del esfuerzo normal que se genera en un elemento, en este caso tomamos la madera, en donde tenemos el punto de deformación, en donde se genera la flexión. Tenemos la flexión en la parte inferior y lo que ocurre en la parte central es la compresión. ¿Ven cómo todos los puntos que venimos viendo me ponen sí? No sé a qué me ponen sí. Sí escucho, bien, bien, bien. Eliana, ahí está, la aceptamos en la reunión. Bien. Hola, Eliana. Entonces, ya hemos visto todo lo que es el esfuerzo de la tensión normal, hemos visto cómo se mide la tensión, y acá estamos viendo el estado de deformación. En lo que ustedes no pudieron ver esta imagen, donde tenemos la tensión normal con sus esfuerzos perpendiculares, también tenemos esta que yo les decía, que en un elemento esbelto, donde tenemos el esfuerzo normal, la carga, y por supuesto siempre tenemos la contraria, esta madera está sufriendo una compresión. Lo que yo les decía es cómo creen ustedes que este pedazo de madera se va a deformar si yo tengo una carga bastante amplia como para poder deformar sus fibras. ¿Cómo creen ustedes? A ver, díganme, por favor. Al tener esto esbelto, va a tender a que se va a comprimir, pero se va a ensanchar, ¿verdad? Sus fibras van a tender a hacerse panzoncitas. Se va a cortar la altura, obvio, se va a cortar la altura, pero sus fibras van a tender a doblarse, a ensancharse. Se hincha en el medio, perfecto, según las fibras. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Entonces tenemos acá, ya hemos hablado que el sentido, o sea, nosotros vamos a tener las distintas deformaciones de los distintos elementos y materiales de acuerdo a la carga y al área. El área vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Son coníferas. No siempre, ¿no? Por lo general estamos usando coníferas porque estamos usando mucho pino, estamos usando mucho eucalipto.
y sobre todo para la construcción en seco se usan este tipo de maderas que son muy fibrosas y son livianas. Y sobre todo, chicos, que es muy importante ese reciclaje, ¿no? Se hacen grandes sembradíos de coníferas, a los 10 años se pueden, los pinos, por ejemplo, los eucaliptos no lo sé, a los 10 años ya tienen una altura considerable de vigas utilizables y renuevan el sembradío, digamos que cosechan una parte y renuevan la otra parte. O sea que es, ¿cómo es cuando decimos, cómo sería? Cuando rota, digamos, el sembradío, son renovables, ¿no? Bueno, de manera similar, la deformación es la variación de la longitud del componente. Acá, cuando hablamos de la longitud del componente, es cuando yo les mostraba, vamos de nuevo, vamos a ver el ejemplo que les di de la esbeltez. Cuando hablamos de esbeltez, hablamos de longitud. ¿Ven? Acá tenemos, va a depender la longitud sobre su área, entonces va a tener ese ensanchamiento en su deformación. Y nos dice que la tensión puede ser directa. ¿Por qué directa? Porque estoy oprimiendo sobre el elemento. Puede ser cortante cuando estoy generando un esfuerzo en un extremo y el otro extremo tiende a sus fibras a irse en sentido contrario, y torsional de acuerdo a la función que esté cumpliendo y a cómo estén los esfuerzos, ¿verdad? Comúnmente yo le puse unos ejemplos así como muy de entrecasta, pero como para que lo sepamos relacionar. Todo esto podemos hacerlo con plastilina, con arcilla, con cera, con elementos blandos, podemos hacer elementos, y ahí sí vemos como un pequeño, con solo oprimir, por ejemplo, la cera o la arcilla o la plastilina, ¿qué le estamos haciendo al pedacito de plastilina? Ya le estamos deformando. Donde mayor fuerza hicimos, ¿qué sucedió ahí? Se hundió. Entonces, ¿qué ocurre? La otra parte queda su forma igual. Al no tener fibras, solo sufrió la parte donde está la carga, donde le di el esfuerzo. Entonces, muy importante también la composición propia del elemento, ¿no? Después tenemos cuerpos que ellos se deforman de acuerdo, lo podemos estirar en cualquiera de sus lados. ¿Y qué ocurre cuando un cuerpo es elástico? Tiene memoria y vuelve a su estado natural. Tiene la capacidad de estirarse y volver a su estado normal. En esto les puse algunos ejemplos, así como les puse sobre el elemento de la plastilina, la cera, la arcilla, que estos elementos nosotros podemos darle deformaciones puntuales. Solo donde tocamos o ejercemos el esfuerzo es en el único lugar que se deforma. Se aplana, se ensancha, pero es donde le estamos dando el esfuerzo. Y los cuerpos elásticos, en donde nosotros podemos hacer en cualquiera de sus lados un estiramiento y por esfuerzo propio vuelven a su mismo, a su origen. Y acá tenemos un elemento longitudinal con un área en donde puedo ver su deformación de acuerdo a si lo estiro hacia arriba, ¿qué tiende a hacer acá? Ahí entra otro compañero. Tiende a, cuando lo estiramos, tiende a adelgazarse, pero no de una forma pareja. No es que es un elástico, por ejemplo, si yo lo estiro, él va a tender a irse en su misma forma, ¿verdad? De acuerdo siempre a su longitud. Siempre influye el área donde estamos trabajando. En este caso, en donde tenemos un cilindro,
estamos tirando hacia arriba, ustedes ven que el ensanchamiento está en los extremos, pero se enangosta en la parte central. ¿Hola? Hola, profe. ¿El micrófono, ocurre algo con el micrófono? ¿Ustedes están sintiendo? ¿Vos se sentía, me preguntan algo o no? ¿Se escucha bien, profe? Ah, bueno, bueno. ¿No hay nadie esperando? ¿No hay nadie en espera? No. Bien. Bueno, entonces tenemos la... a ver, corremos esto para acá. Tenemos las dos figuras, perdón, no las dos figuras. Tenemos el elemento esbelto con su área determinada en donde puede estirarse, estar traccionándose, generándose la deformación del elemento, y tenemos el otro sentido que es el esfuerzo puntual, en donde se genera el ensanchamiento, se acorta la figura y se ensanchan sus fibras. En este se alarga la figura, crece, digamos, en longitud, pero se enangosta en su centro. ¿Hasta ahí vamos bien? En lo Sí, profe. formación de tensión. Bien, acá les voy a mostrar algunos diagramas que se hacen en todos los elementos, en todos los materiales, para que veamos su resistencia, ¿verdad? Eso a la hora de construir no lo hacemos nosotros. Eso ya viene, por ejemplo, los hierros del 11, del 12, los hierros del 8, todos hablamos de una tensión. Esto que estamos hablando nosotros es lo que es la tensión, a lo que están aptos para resistir. Tenemos distintos tipos de esfuerzos en donde tenemos zonas donde está la zona elástica, o sea que el elemento se estira un poco. Luego tenemos la zona de cadencia, o sea que el elemento mantiene su estabilidad. Y si seguimos estirando esfuerzo con este elemento, podemos ya tener el tema de rotura, el tema de explosión, de acuerdo al material que estemos ocupando. Explosiones como, por ejemplo, a una madera, nosotros la comprimimos, está bien, se ensancha, ¿verdad? Pero llega un momento en que sus fibras, ¿qué hacen? Explotan, se astilla entero. Y así cualquier material. El metal no creo que se astille, pero sí tiende a retorcerse en su totalidad. Entonces tenemos los materiales dúctiles que tienen un tipo de resistencia, los materiales frágiles que tienen otro tipo de resistencia, siempre a los esfuerzos, ¿no? Recuerden que nosotros lo que estamos viendo son, en este momento, tensión y deformación. Después tenemos algo dúctil, quiere decir que es un poco más maleable. El elemento pasa por más zonas críticas. Pasa por una elasticidad, pasa por un estiramiento, pasa por una deformación, o sea, tiene varios avisos hasta que rompe. Un elemento frágil no tanto. Un elemento frágil ante un esfuerzo determinado ya tiende a romperse. Entonces, bueno, ustedes van a ver este tipo de diagramas, no sé si lo estarán viendo en alguna materia, de acuerdo a los materiales que vamos a hacer, se va a trabajar con distintos diagramas. Lo importante es que nosotros comprendamos lo que es la tensión y lo que es la deformación del material. Después la otra parte de los diagramas, todo eso ya es como algo más puntual para los que estén estudiando el tema ya materiales específicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Continúo. Díganme, por favor. Ya sabemos cómo se mide la tensión, ya vimos qué es tensión.
ahora vamos a ver el estado de la deformación, en donde lo que venimos hablando, ¿cuál sería nuestra conclusión de deformación? Cambia. ¿Qué más cambia cuando estamos en estado de deformación? El elemento, ¿qué más cambia aparte de su forma? No veo que me respondan ninguno, ¿no? ¿Qué más cambia aparte su longitud? Muy bien, muy bien. Cambia su longitud. ¿Y qué más? Su tamaño, su longitud y su forma, ¿sí? Entonces, con esos cambios el material debido a la opresión, ¿no? A la carga que hemos aplicado, entonces ahí podemos llegar a ver la utilidad del elemento en nuestro trabajo. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Por qué utilizamos tal cosa? Recuerden, siempre dicha tensión y dicha deformación va a estar dada por el área. ¿Se acuerdan que vimos eso? Por el área que tenga el elemento, es por lo cual vamos a lograr medir su mayor o menor resistencia, los esfuerzos que nosotros le estemos dando. Nosotros si acá, que es donde se produce la compresión, tenemos acá ¿qué cosa? Si ustedes ven acá, en esta madera se puede producir ¿qué cosa? El esfuerzo cortante. Por madera al estar compuesta por fibras, chicos, y si yo tengo un esfuerzo de este lado muy marcado y en las fibras de abajo del lado contrario, entonces en todo este elemento se va a producir el esfuerzo cortante. Esta área es la que está resistiendo al esfuerzo que yo traigo por acá y de este otro lugar en su sentido contrario. Entonces acá me produce el esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque tengo dos esfuerzos de sentido inverso, ¿sí? Entonces ahí estoy generando en el punto central una tensión. Ahí se está produciendo una tensión hacia un lado y hacia el otro. Y en la parte superior, en donde se deforma la figura, ustedes ven que acá se hace un poco curvo, es donde tengo mi compresión. ¿Ven cómo en cada uno de los elementos repetimos lo que vimos en las clases anteriores? Todo lo que sería área, todo lo que serían los tipos de fuerzas, los comportamientos. Ahí está, ahí aceptamos a la compañera. Acá está el elemento deformante. En este otro caso tenemos como el módulo de elasticidad y de acuerdo a sus fibras, ya también lo hemos visto en la figura, va a tender a hincharse. Y en este otro, ¿qué ocurre? Vamos a hacer la comparación. Acá mi esfuerzo, toda la carga que yo voy a dar sobre el elemento cubre la superficie. Entonces voy a tener una compresión. En cambio acá, donde el área en la cual al elemento que yo tengo que dar mi esfuerzo es menor, el área del elemento es mayor, ¿qué sucede acá? ¿Qué se va a producir? ¿Qué creen ustedes que se produce acá? Acá hay un aplastamiento, exacto, compresión. Hay un aplastamiento de sus fibras y acá un alargamiento, ¿verdad? Acá se aplasta y acá se van a alargar. Entonces, ven cómo influye también el área. Por eso cuando hablamos de columna, viga, estamos viendo lo que sería la forma en su apoyo del esfuerzo, de la tensión a la que va a sufrir.
Esa deformación la vimos en los elementos de madera, pero miren un elemento metálico, el cual está apto para soportar, pero unas tensiones impresionantes, unas tensiones terribles, pero a su vez el esfuerzo, cuando es superior, miren cómo lo deforma. Este no llega a estallar, pero llega a estirarse mucho. No elástico, ¿por qué? ¿Por qué no sería elástico? Porque de por sí el elemento metálico no es deformable, ¿verdad? El elemento metálico lo que hace es estirarse, pero no recupera, no tiene memoria para recuperar su forma. Entonces comienza a estirarse y comienza a perder ¿qué cosa? Comienza a perder resistencia, ¿sí? Cada vez que se estira más, es menos resistente. Con respecto a lo que es tensión, podemos ver un practiquito, un ejemplo práctico en donde nos imaginemos por ejemplo, lo que usamos mucho son las barras de hierro, ¿verdad? Entonces nos imaginemos una barra de hierro longitudinal y le aplicamos una fuerza de tracción. ¿Cuándo hago yo una fuerza de tracción? ¿Qué hago yo? Cuando tengo una fuerza de tracción, la estiro, ¿verdad? Y al elemento, como estamos viendo acá en la figura, al elemento vamos a poder deformarlo, pero milímetros, chicos, milímetros, y con elementos. Uno solo no lo puede ni doblarlo siquiera. Ahí le estamos generando una fuerza de que está sufriendo el material, pero de igual manera en su interior tiene una resistencia. Como por ejemplo cuando doblamos, ¿vieron los estribos? Que doblamos la barra en 4 y queda formando el esqueleto de la columna o de las vigas o de lo que la vayamos a utilizar. Y eso que se estiró en la curva, yo al curvarlo al metal, acá le produje un estiramiento, acá lo estoy deformando al material. Acá perdió resistencia, chicos. ¿Que quién lo está protegiendo? El hormigón. ¿Se dan cuenta? O empezamos a prestar atención cuando hablamos sobre todo de la deformación del material y de las tensiones a las que son sometidos, porque ahí vamos, que cuando hablamos de tensión, estamos hablando de todo las fuerzas internas en el material, de todo de las fuerzas internas que tiene el área de mi unidad. Siempre hablamos del área del elemento. Cuando hablamos de la deformación, como va a cambiar su forma, va a cambiar su longitud y va a cambiar su tamaño. Y hasta ahí vimos por ahora, ¿sí? Desde acá, de este tema, ¿qué dudas tienen? Es cortito, porque después tenemos que ver la ley de Hooke, pero eso me gustaría que lo veamos luego, porque ahora me interesa que me charlemos sobre el tema de los prácticos, cómo estuvieron con los prácticos. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo comprendieron? ¿Qué sucedió? Cuéntenme qué hicieron con los prácticos. Chicos. Profe, los prácticos manos hechos, al menos yo lo envié a la plataforma, no sé si lo llegó a ver. No, algunos nada más, pero yo, ustedes, quiero ver si lo pudieron hacer, si lo comprendieron. El práctico en el tema del viento, vio María, pero no fueron difíciles, ¿verdad?
van comprendiendo, digamos. Rodrigo, no estás seguro, pero vos comprendiste el tema. ¿Qué, María? ¿Qué te costaría? ¿Qué es lo que te costó un poquito más? A ver si lo podemos ver como para evacuar dudas. Nos cuesta, me decís, María, pero a ver, ¿qué parte te costó? ¿Qué parte dudaste? A mí, por ejemplo, profe, me costó un poco interpretar el segundo punto, más que nada porque yo no conozco mucho sobre la construcción en seco, no tengo muy claro lo que son los conceptos más referidos a la práctica o cómo reforzar una pared, qué tipo qué sé yo, estructuras debe llevar la construcción, porque es como que para mí es nuevo y no hemos llegado a Claro, profundizar ese tema. Entonces, cuando teníamos que replantear, porque acá justo lo tengo abierto yo en mi trabajo, que dice, sí, imagina una casa construida con paneles de yeso y perfiles metálicos. sí. Bueno, la típica construcción en seco. Está ubicada en una zona donde el viento y después nos hace preguntas como, bueno, lo que es la carga permanente, la carga variable, carga de viento. Entonces, dice que durante una tormenta, por ejemplo, con viento fuerte, la presión del viento sobre los paneles exteriores de la cosa aumenta significativamente. Desafío, deben calcular y reforzar la estructura para resistir estas cargas adicionales causadas por el viento. Entonces, bueno, yo más o menos tuve que investigar algo, digamos, de lo que es la construcción y cómo podría reforzarlo. Pero, por Y bueno, ejemplo, Carla, por ejemplo, ahí vos al principio me dijiste el material, yeso, ¿sí o no? sí, profe. Perdón si escucha Placas de ruido, si yeso. mi hija está tan cerca. No, no hay problema, el fondo, no hay problema, no, estás en la casa, obvio. Escúchame, Carla, cuando hablamos de yeso, sabemos que es un material muy liviano, ¿verdad? Y también lo hemos hablado claro que eso es para adentro. Y como estamos hablando en una zona ventosa, ahí tenemos que reforzar, primero colocar la placa OSB. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Rigidiza. Sí, O sea sí, que sí, ahí ya sí. estamos teniendo el refuerzo. Y a su vez, esa placa de OSB puede llevar o el telgopor, y después ese telgopor lo protegemos con una pasta COAT, una base COAT que se llama, o bien reemplazamos ese telgopor y esa base COAT y le ponemos la placa cementicia. Ahí va, ahí estaba el juego de palabras, ¿me entendés? Para que tengamos en cuenta que Claro. adentro, que no hay ningún esfuerzo, no hay nada, nada más que el de apoyarnos y el de apoyar algún mueble o algo, nos manejamos con placa de yeso, el cual ahora que vimos la deformación de los materiales, esta se quiebra, ¿verdad? En cambio, para el exterior, ¿qué hago yo para reforzarlo? O le pongo la OSB y, como les digo, podemos ponerle esa placa cementicia que va a ser más resistente al esfuerzo y sobre todo al del viento, ¿no? Va a tener, la placa va a tener la capacidad de resistir a ese viento que va a chocar y se va a cambiar de dirección. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos lo comprendiste a eso? Sí, sí, ahora entendí a dónde quería llegar usted con la respuesta, digamos. Yo la hice, no sé, creo que le puse diferente. No hay problema, no hay problema, pero a eso quería que llegáramos hoy, a que pudiéramos evacuar esas dudas como para que ustedes vayan
Porque recuerden que ustedes acá ustedes tienen que ser constructores de el material en seco. Entonces yo tengo que tener en claro por qué lo uso afuera, por qué lo uso adentro, qué resistencias o qué elementos externos a lo que es el elemento propiamente dicho tengo que soportar. Es solo por eso nada más. Por eso las preguntas son bien básicas, no son de técnicas. Pero así lo que te ocurrió a vos le debe haber ocurrido a varios y nos ocurre a todos. No sé por qué siempre buscamos que no, tiene que ser más difícil la respuesta, ¿me entendés? Acá Eliana me dice que coincide con Carla, no conoce los materiales que se deben utilizar para reforzar. No son materiales para reforzar, son materiales que van a contrarrestar los esfuerzos del viento, porque por ejemplo una pared de yeso, el viento normal choca y se desvía, ¿verdad? En cambio, si tenemos, como ahí aclaré, zona ventosa, que constantemente va a estar con viento, entonces tengo que cambiar su material porque lo va a quebrar o lo va a desgastar. ¿Está bien en eso? Claro, yo al principio pensaba de que, bueno, una manera de reforzar, digamos, esta construcción era ponerles más perfiles, pero a la vez no sabía qué tantos, entonces como que no sabía si agregarle perfiles, ponerle otros materiales y de esa manera. Claro, está bien, pero no era cambiarlo al elemento. ¿Se acuerdan que yo le dije, trabajamos en drywall para lo que es estructura, placa cementicia para lo que es exterior? Y ahora les estoy comentando que también existe, no recuerdo cómo se llama, mirá, se me fue el sistema, FIS, algo así, en donde es la placa de telgopor gruesa y una malla, por supuesto, una malla y la base coar, que se llama, que es como una base cementicia, como para que soporte las clemencias, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo les pregunté. O sea, el cambio para aguantar el viento. Pero la posición y distancia de la perfilería no varía. La distancia, recuerden que nosotros los perfiles los ponemos cada cuánto, cada 40. Esa distancia está por facilidad de la colocación de las placas. No, mi amor, estoy trabajando. Bueno, no puedo estar. No, pero bien. Bueno. Cuando vengas, ya en un ratito, mi amor. Perdón, chicos, perdón, tuve una charla con mi hijo. Era nosotros tenemos los perfiles cada 40, ¿verdad? La colocación de estos perfiles está dada por la distancia de las placas. Eso ya les voy a hacer una clase de eso. No por el esfuerzo de estos mismos, porque estos tienen una resistencia a su esfuerzo puntual y a su esfuerzo lateral. El viento, en este caso, es una fuerza externa, lateral, ¿verdad? En el tema de hoy, en lo que estamos viendo hoy, que es ¿cómo es que se llama el tema? Tensión y deformación de los materiales, la placa de yeso es más deformable que la placa de superboard, que es la placa cementicia. Entonces, a eso era la pregunta. A ver, ahí hay alguien en espera. Pero ¿hay algún manual Sí. o algo, no sé, algún informe o sobre qué tipo de placas se utilizan, tanto interior como exterior, qué tipo de perfiles, como usted decía, que se ponía como una pasta también? Sí, la base coar. Para que nosotros podamos tener una idea de cómo es, digamos, el procedimiento de este tipo de construcción. Sí, yo les voy a mandar, háganme acordar por favor, yo por WhatsApp les voy a mandar, tengo yo una cartilla de drywall y una cartilla de steel frame. Recuerden, drywall es para una construcción que no tiene la estructura,
que no va a soportar una estructura si no cumple la función de cerramiento. O sea que sus materiales son livianos. La perfilería misma se dobla, es bastante liviana. Y después tenemos, también les voy a mandar la carticita de steel frame, que es la que va a soportar cargas, la que su elemento no se va a deformar, se deforma, pero tiene mayor resistencia. ¿Sí? Eso Marce, también, por favor. ¿Sí? hola. Bueno, con el tema de eso del viento, que yo te decía que no tenía muy claro, o sea, yo me Sí. imaginaba que armábamos una placa y el viento chocaba en el sentido a las placas. Entonces Sí. nosotros como constructores deberíamos hacer un cálculo y poner los refuerzos para que esa placa o toda la estructura no se venza y se deslice. Eso es lo que yo entendía. ¿Sí? ¿Está bien? Disculpa, justo estoy en la calle, bajé del colectivo, por eso no te podría responder hace rato. ¡Qué genia! Tomando clase en el colectivo, me encanta. Sí. Ahora, a ver, Sos mi ídola, así María, que, sos mi ídola. así que Sí, eso era lo que yo no, o sea, no me podía dar una idea, o sea, viste que decíamos ponerle, poníamos como las cruces, como para que retengan o soporten el peso si el viento soplaba y claro, lo la cruz de inclinaba San la estructura. Andrés, la cruz de San Andrés es para qué, para rigidizar, para que no se vuelque, ¿verdad? Para que no se Claro, vuelque el muro. bien, Pero lo que algo yo tengo así del es lo que viento, hacía. lo que yo tengo del viento es algo horizontal, no lateral. Tengo algo horizontal. Claro, Entonces, lo que me va a resistir al viento es darle sí, más área, o sea, un poco más de volumen tengo la perfilería, le coloco, sí, la que me va a dar rigidez es el OSB, la placa esa de madera, ¿se acuerdan? sí, Y a su vez tengo que generarle protecciones. La compañera me habló de placa de yeso. Bueno, para el viento no me sirve la de yeso. Yo ahí claro, tengo que poner la placa de super board. O bien, ¿saben qué? bien. También que se está usando mucho la chapa. Ah, ¿Vieron? sí, vi, ¿Mm? sí, sí, vi. Reemplaza y la reemplaza correctamente y es un material finito, pero su forma ondulada, o bien la otra que es plana y tiene unos pequeños pliegues, hacen la resistencia y no se desgasta el material. ¿Me entienden? Bien. Y eso ya Bueno, estamos yo usando. Sí, en ese trabajo, o sea, yo busqué por internet, o sea, las acciones o sea, cómo reaccionaba la estructura con el viento, ¿sí? Entonces vi sí, edificios grandes que le hacían una protección por afuera, yo lo puse al enlace en mi práctico. bien, Lo busqué en edificios altos, o sea, como que hacían una armadura fuera del edificio, cosa que esa armadura era lo que protegía que no dé directamente a la construcción el viento, algo así. claro, Bueno, cuando veas mi práctico ahí lo vas a ver. bien. Pero bueno, Bueno, eso en realidad no me cuesta un poquito a mí, o sea, darme una idea, ¿ves? O sea, cómo actúa, o sea, qué es lo que nosotros, bueno, ahora nos dijiste que las placas son las que van a ayudar a soportar, pero bueno, eso es lo que me costaba. ¿y saben qué otro elemento nos ayuda? Los árboles. Ustedes viajaron para el norte, vieron la parte de los valles, sobre todo una zona muy ventosa que nosotros tenemos, que es Cachi, por ejemplo. Ahí ustedes van a ver que hay una vivienda y hay mucha vegetación de árboles altos, esbeltos, como los álamos. Entonces, ¿qué hacen los álamos? Filtran el aire, frenan un poco el viento y ya llega a la construcción más filtrado, con menor velocidad. Entonces también colocar una cortina de aire, perdón, una cortina de árboles metros antes de la construcción influye muchísimo porque estamos reduciendo a la velocidad en la que viene ese viento. No solo en la construcción, sino que con elementos externos también lo podemos lograr. Así como vos decías, María, con un esqueleto externo, que es más costoso, lo podemos hacer con otros elementos también.
El sentido de una fuerza puede cambiar por peso. Sí, la fuerza nos genera un peso. Cambiar por peso de una carga perpendicular. Sí, sí, nos puede cambiar el sentido. No entiendo muy bien, Rodrigo, el sentido de una fuerza. ¿Puede cambiar por peso de una carga perpendicular? No, no entendí bien. ¿Me especificas, por favor? Bueno, hasta ahí vamos con las consultas. No sé si me quieren consultar más, pero ya que estamos hablando con respecto a las placas, por ejemplo, para la deformación longitudinal, ustedes saben cuando hablamos de longitudinalidad, ¿no es cierto? Cuando algo es longitudinal. Por ejemplo, nosotros tenemos una placa, la placa tiene una medida más ancha, perdón, no más ancha, longitudinalmente es más larga que alta. No es una forma cuadrada, sino sigue una forma rectangular, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de panel de yeso, estamos hablando de una construcción drywall, o sea, es solo para cumplir efecto de cerramiento. Entonces vamos a ver el tema de la deformación. Nosotros tenemos el panel de yeso de 2,40 metros de largo. Que dice, se instala verticalmente. Cuando yo hablo de verticalidad, tenemos entre el suelo y el techo. O sea que 2,40 estaría ahí vertical, ¿verdad? Tengo el suelo, tengo el techo y tengo el panel vertical. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta viga? Esta viga es de madera. Esta viga, entonces, puede en ciertos momentos, ¿qué cosa? Oprimirme un poco la placa, porque va a sufrir una pequeña deformación. Al ponerla yo en la viga y pegarla, no dejarle milímetros, siempre tenemos que tratar de dejar milímetros arriba, porque la viga va a tender a deformarse, o el techo o el elemento que esté arriba va a tender a trabajar, y esta placa va a sufrir una pequeña deformación, ¿verdad? Porque le estamos aplicando una carga. Siempre hablamos de una deformación milimétrica, que capaz que en la placa, acá yo tendría una junta, si es que tengo otra placa, si esta deformación es mínima, la absorbe el mismo material y no sufre nada. Pero en un caso de que esto llegue a sufrir un aplastamiento, lo primero que van a sufrir, ¿quiénes son? En el lugar que se van a deformar, entonces van a ser las juntas, y son las que tienden a abrirse las cintas que se les pone entre junta y junta, porque esto están atornillados al perfil, ¿verdad? Pero lo colocamos para sellar esa unión con una cinta, y esa pequeña deformación va a tender a saltarse un poco. Es en el lugar que va a sufrir, la placa no se va a romper, sus fibras no van a generar ni un aplastamiento, ni un acortamiento, ni un estiramiento, sino que simplemente el movimiento, como tipo de retracción-contracción, va a tender a marcarse en los elementos más débiles, que son en las uniones de las dos placas. Pero bueno, ahí tenemos una pequeña deformación. Después también tenemos la deformación en las vigas de acero, en esos pequeños perfiles metálicos. Estas también van a sufrir una pequeña deformación de acuerdo a las longitudes con las que trabajemos. Si trabajamos longitudes estándares, a 2,40 metros, por ejemplo, lo que sería la solera, recuerden que son las soleras las que van verticales, estas no van a sufrir ningún deformación marcable, más allá de una pequeña pancita que va a volver a su estabilidad. Pero si las hacemos más largas, las hacemos longitudinalmente, o sea, tenemos que empalmar, tenemos una viga y tenemos que empalmar para darle continuidad, ahí esa longitud sí va a sufrir ese pandeo,
de deformación. Entonces yo le voy a tener que colocar un travesaño para resistir esa deformación que vaya a sufrir el material. Después, ¿qué otro elemento tenemos que no se me ocurre dentro de lo que es la construcción? Tenemos los perfiles metálicos y bueno, y la madera, que ya lo vimos en gráficos recién, las cosas que va a sufrir. Pero hablamos de deformación, estamos exagerando. Siempre ustedes van a saber que la perfilería, tenemos una perfilería que es para muros, que oscilan los 7 centímetros, los 70 milímetros. Tenemos 70 milímetros, ¿quién sería? La solera, la contenedora. Y 69, no, sí, 69 la montante. La montante es la que se mete en la solera. Estamos hablando de milímetros, ¿no? 69 milímetros, 70 milímetros, o sea, son áreas pequeñas con longitudes esbeltas de 2,40 m que van a sufrir deformaciones milimétricas si no le damos esfuerzos, porque ellas no están capacitadas para resistir esfuerzos puntuales, ¿sí? Esfuerzos nominales, el esfuerzo de un choque, de un mueble, el esfuerzo de que una persona se apoye en ellas, ese tipo de esfuerzos sí, pero esfuerzos mayores no lo van a resistir. Por eso es que separamos exterior de interior, estructuras que van a hacer divisorios y estructuras que van a hacer resistencias de cargas. Y hablábamos anteriormente, en mis clases anteriores, hablamos del área de los materiales y también hablamos de las dimensiones de esto, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado, la clase anterior, no sé si recuerdan, que habíamos visto cómo una madera, un pedazo de madera tiene un área maciza y un perfil metálico tiene su ala y su alma. El alma es el espesor del metal, pero su corazón está hueco, pero su forma nos permite salvar esa área. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Sí, profe. Me dicen, sí, sería genial. Bueno, eso sí les voy a mandar. Ahora me voy a fijar y les voy a mandar. Pero bueno, eso es lo que veríamos hoy con respecto a tensión. Y acá tengo atención de los materiales y deformaciones de los materiales. Ya vimos por todo lo que sufren las tensiones por las que pasan los materiales y las deformaciones de estos mismos, de acuerdo a sus áreas. Y lo que nos queda ver, chicos, es la ley de Hooke. La ley de Hooke ahí sí vamos a ver un poquitito de cálculo. Yo no quiero meterme en los cálculos en los distintos materiales porque ya vienen nominados los materiales. No es que yo voy a hacer un perfil más grande, más chico. Sí o sí tienen la misma medida, la compramos en el comercio. Queremos hacer un muro, sabemos que es la perfilería de 69-70. Queremos hacer cielo raso, que el cielo raso es solo para que soporte su peso propio. Tenemos la perfilería de 40-39. Pero más cálculo no. Donde sí tendríamos que hacer cálculo es si usamos la estructura de steel frame. Ahí sí hay que hacer cálculos porque ahí sí va a soportar cargas en una planta, en 2 plantas, dependiendo, ¿no? 3 plantas, una terraza, no va a ser lo mismo que una biblioteca. Recuerden que empieza a influir no solo el peso propio del material, no solo el peso genérico como el esfuerzo del viento y esas cosas, sino también comienza a estar el esfuerzo de acuerdo a las actividades a realizarse. No es lo mismo una vivienda en donde va a haber 2 o 3 chicos, 2 o 3 adultos, a un aula donde hay 35 a 40 personas. ¿Se dan cuenta? Ahí ya empiezan a influir los cálculos.
pero si no, por lo general, sobre todo en construcción seca, vienen estandarizados los materiales. A ver. ¿Qué quieren que evacuemos duda, chicos? ¿Qué les gustaría que saquemos de duda? ¿Para qué usamos la ley de Hooke? La ley de Hooke es parte de lo que estamos viendo el día de hoy, de la tensión y la deformación de los materiales. Eso lo vamos a ver puntualmente. Pero influye en esta, es para comprender nada más, es para comprenderlo. También nos queda ver el comportamiento mecánico. Eso es bastante lindo, el comportamiento mecánico de los materiales. ¿Nosotros hasta cuándo tenemos clases? ¿Hasta junio o julio? ¿Cuándo termina su trimestre? A junio. Creo que hasta 16 de junio, no sé, creo que Rodrigo, ¿te acordás cómo dijo el tutor hoy? Hasta la mitad de junio, entonces. Bien, nos quedan, bueno, el comportamiento mecánico de los materiales es lindo porque vemos, así como estamos viendo ahora su forma, su resistencia, su deformación, vamos a ver cómo trabaja cada uno. Pero ese me gustaría dárselo presencial, porque de este modo ustedes noto que tienen muchas dudas de conocimiento de material. Me gustaría llevarles o pedirles ahí que nos tengan las distintos tipos de perfilería, que nos tengan el OSB, que nos tengan la placa cementicia. Le voy a preguntar al profesor o al tutor. ¿Tutor sería quien lleva la materia? Sí, el tutor, Axel. Me gustaría a mí ver si es que podrían facilitarnos, no te digo más que una unidad de cada uno de los elementos, para que ahí hagamos un resumen general de todo lo que venimos viendo, para que ustedes puedan comprender, ¿me entienden? Sería bueno verlo desde del lado presencial, ¿no? Tendríamos que quedar Bueno, si todos van a ir el jueves que viene o el otro jueves. No sé en cuál preferirían ustedes que sea presencial, porque nos queda ver el comportamiento mecánico de los materiales, la solicitación axial, flexión simple, compuesta y oblicua. Eso ya hemos visto algo, ya lo van a ver cuando lo hagamos un repaso, ya lo vieron. Y vamos a ver, esto sí, la resolución de los sistemas hiperestáticos, que ahí está como cuando unimos todos los elementos sueltos, cómo generamos un todo hiperestático. Y ahí terminaría nuestra materia, pero sí me gustaría que ustedes que tengamos como un resumen del todo, ¿me entienden? Haciendo una mini estructura como un resumen del todo. Así como vimos, por ejemplo, piezas, que lo hicimos con los escarbadientes, podríamos hacerlo con elementos también así finitos, todo lo que es una estructura de una vivienda, de un sector de una vivienda de 2 plantas. ¿Les gustaría materia? Sí, profe. Sí, Un profe. tipo maquetita. ¿Y Sí. qué prefieren? ¿En grupo o...? ¿Evaluado? ¿Lleva ¿Cómo? nota? ¿Lleva nota Claro, la...? Ah, buenísimo, sí. Profe, claro. iba a hacer una sugerencia. Estaría bueno de que usted ponga el día y el horario, porque si nos pregunta todo, todos tenemos diferentes horarios. Entonces, cuando ya ponen un día en horario, sabemos que tenemos que apartar ese día y ese horario para poder estar en la clase presencial, si usted quiere hacerla presencial. Sí, sí quiero que sea casi las últimas presenciales. Nosotros tenemos, bueno, hoy es 23. Tenemos el jueves que viene, que es 30. Esa podríamos hacer otra virtual. Y ya me gustaría que las clases de junio, que son 2, las hagamos presencial. Porque, por ejemplo, tenemos el 6 de junio
que esa estaría buena que ustedes más o menos vayan llevando el práctico. Yo ya se los voy a hacer al práctico, se los voy a detallar para que ustedes puedan empezar a hacerlo y conseguir los materiales. Y el 13, podríamos poner fecha el 13 para presentarlo. ¿Qué dicen ustedes? Que el 6 y el 13 lo hagamos presencial. Por mí está bien, profe, no hay problema. El resto de los compañeros, como para cerrar ya la materia, ¿no? ¿Qué me dice el resto de los compañeros? Escríbanme en algo, hagan algo, chicos. Si no, quedamos con lo que dice Carla y yo. No, ¿Verdad? profe, me van a linchar. No, ¿por qué? Si no participan, no deben estar, se deben haber ido. Así es el tema. Abren la... ¿Cómo ahí se van? ¿O no, Carla? ¿Es así o no? No sabría decirle. Ah. ¿Qué tal los chicos, profe? Eliana, No, sí renega, está. chicos. Rodrigo dice que en junio no. ¿No? Presencial no, Rodrigo, él no puede. Estamos pensando. Demoran en pensar. No dije eso. No hay dilteo. Rodrigo Esparrica dice junio, no. ¿Podés en junio? Dile. A ver, pueden en junio, levantemos mano, pongamos dedo, no sé. Rodrigo pueden que en junio hagamos presencial 2 clases. Carla también. ¿Quién más? Eliana también. No, está pensando Eliana. Pueden a partir de las 15. Bueno, Ezequiel, junio hagamos de 15 a 17. ¿Les parece? En vez de 14 y 30, hagamos de 15 a 17 las 2 clases de junio para que mostremos el trabajo. Bueno, profe. Los jueves tenemos con el otro profe. ¿A qué hora tienen con el otro profe? Hoy es jueves. Pero sí llegamos, nos conectamos con el celular en el colectivo. Ah, ¿es virtual también con el otro profe? Bueno, y si no vamos de 3 a 4 y media. Si en 1 hora y media podemos vernos todos, ¿o no? Sí, profe. Yo digo que sí, no se haga tanto drama. Usted Sí, diga y vamos hacemos. todos. Ay, yo digo, después me linchaba a mi compañero. No, es que es para que aprueben la materia, para que hagamos un buen trabajo. A mí me gustaría que hagamos un trabajo general medio grande, que cada uno haga una pequeña maquetita de un sector. O sea, a ver, el resumen sería una vivienda en steel frame con drywall adentro, pero que cada uno haga un sector. Por ejemplo, la casa es una sola, pero el sector de dormitorio y living, planta baja living y planta alta un dormitorio, la hace Carla. El sector de cocina y, no sé, arriba el baño, la hace Rodrigo. ¿Me entienden? Que a la misma casa la hagamos entre todos y lleguemos a una sola unidad. ¿Se entiende o no? ¿Se Sí, animan? profe. Tenemos Sí. que elegir qué material usamos como drywall y qué material usamos como steel frame. Yo calculo que steel frame serán los palillos brochet y drywall los escarbadientes, porque tenemos que buscar que haya diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Entonces a mí qué me queda, yo les paso el día de hoy, bueno, la clase del día de hoy, les paso a ustedes por aparte las cartillas, se las paso por WhatsApp, pero a Axel le envío la clase de hoy y le envío el práctico para que lo empecemos a preparar. ¿Les parece? Bueno, profe. Muy bien. Bueno, chicos, si no hay duda, nada, hasta acá los abandono. ¿Todo bien? No fue difícil la clase de hoy, ¿no? No, se entendió bastante, profe. Bueno, que tengan buena semana, chicos. Usen escalapela. Feliz Día de la Patria.
Igual, Chao, profe, que chicos. tenga una buena semana. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Profe, ¿cómo es la asistencia? Ay, ¿cómo yo les tengo que, no queda marcada en ningún lado? No sé, no he visto que tenga Asistencia, ¿verdad? claro, pero puede anotar los nombres de lo que estuvieron Sí, ahora en la clase. eso estoy haciendo, pero me están quedando algunos. Claro, éramos creo que 7. Sí, no me acuerdo los nombres. Está Daniel Cala, Carla Figueroa, Daniel ¿cuánto? Sarabia. Estaba Eliana Eliana Núñez. Núñez, Rodrigo Esparrica, Sí, Ezequiel, Daniel, y yo soy Quispe Figueredo, profe. ¿y Carla, vos? ¿Quién? Carla Pero yo, claro, Figueredo. Carla Figueredo, sí. Sí. No, sí puse. Hay 2, 4, 6, 7, sí, son los 7 que estuvieron, ¿verdad? Sarabia, Sí. Daniel, sí. Ezequiel, ¿cuánto? Guaymas, Y Rodrigo Esparrica. sí. Nadie más, ¿no? No, nadie más se No, conectó. nadie más se conectó. Bueno, chicos, el jueves que viene es acá, ¿no? Listo, profe, El jueves que viene es virtual. La en clase de virtual. junio es la que va a ser allá en presencial. Bueno, ahora sí, nos Perfecto, vemos. ahora sí. Chao, hasta Hasta luego. luego, profe.